Mientras todo el mundo está mirando a Irán, bueno, se está desarrollando otra historia que casi nadie está contando y que puede ser incluso, atención a esto, mucho más importante, porque no tiene que ver solamente con cómo se está peleando esta guerra, sino cómo se van a pelear todas las guerras del futuro. El gobierno de Estados Unidos dice, ok, vamos a empezar a utilizar inteligencia artificial y llaman a la inteligencia artificial de Cloud, que es creada por la empresa Anthropic, no para hacer memes, sino para cosas serias, analizar inteligencia, procesar información militar y ayudar en operaciones de seguridad nacional. La empresa dice, ok, sí, trabajamos con ustedes, pero con dos límites. No usar la IA para vigilar masivamente a los ciudadanos estadounidenses y no usarla para armas completamente autónomas que maten sin control humano. Hasta ahí, todos estaban de acuerdo. Pero con el tiempo, bueno, dentro del Departamento de Guerra empezaron a decir algo distinto. Nosotros no queremos una empresa privada que nos diga qué podemos hacer y qué no podemos hacer con esta tecnología. Y ahí comenzó el choque. La empresa mantuvo sus límites, el gobierno dijo no aceptamos restricciones, el contrato se rompió. Y ahora viene lo realmente extraño. En lugar de simplemente cancelar el contrato, el gobierno está amenazando con declarar a Anthropic una amenaza para la seguridad nacional, algo que normalmente pues solamente se hace con empresas de China o de Rusia. Entonces la pelea no es realmente sobre un contrato, la pelea es sobre algo mucho más grande. ¿Quién decide los límites de la inteligencia artificial en la guerra? ¿Las empresas que crean la tecnología o el gobierno que quiere usarla? Y créanme que esa discusión apenas está empezando, porque si esta tecnología ya está participando en operaciones militares hoy, imaginen cómo se van a ver las guerras dentro de 10 años. Pero recuerden lo que les había dicho al inicio, que todos, incluso los de la administración Trump, estaban de acuerdo. Pero bueno, como siempre, ¿no? Todo cambia unos meses después. En el otoño del 2025 entra una figura clave, Emil Michael, nombrado subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería. Cuando este hombre revisa el acuerdo con Anthropic, llega a una conclusión muy distinta. Su posición parece ser esta. El problema no es solamente el contenido de las restricciones, el problema es que exista cualquier restricción sobre el uso de inteligencia artificial en operaciones militares. Y ahí el choque escala de nivel. El conflicto se va intensificando durante meses, incluso antes del ataque contra Maduro, pero cuando los modelos de Anthropic empiezan a utilizarse en operaciones militares reales, la tensión escala, hasta que finalmente llegamos al punto donde estamos ahora. El contrato colapsa. Aquí está el punto clave. Si el gobierno y una empresa privada no se ponen de acuerdo, bueno, lo normal es algo muy simple. Se cancela el contrato, cada uno sigue su camino, fin de la historia. Pero lo que está proponiendo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, bueno, es otra cosa completamente distinta. Él quiere castigar a la empresa. ¿Y cómo? Bueno, declarando a Anthropic riesgo para la cadena de suministro militar. Y repito esto porque es importante. Esa etiqueta normalmente se reserva para adversarios extranjeros, empresas chinas o tecnología rusa. Ahora, algunos expertos dicen que el gobierno ni siquiera tiene autoridad legal para ir tan lejos. O sea, tal vez podrían prohibir que se use el sistema de Anthropic dentro de contratos militares, pero otra cosa muy distinta es prohibir que cualquier empresa tenga relaciones comerciales con ellos. Aún así, bueno, eso es exactamente lo que Hegseth está amenazando con hacer. Ahora pensemos en un segundo en algo más profundo. La mayoría de la gente, incluso, bueno, yo lo he hecho, solamente usamos la inteligencia artificial para cosas simples, preguntar algo, resumir un texto, escribir un correo, y a veces funciona bien y otras veces, bueno, otras veces responde con cosas que parecen escritas por un robot medio dormido. Eso es lo que la mayoría de la gente conoce, pero lo que estamos viendo aquí es algo completamente distinto. Estamos hablando de integrar sistemas de inteligencia artificial en la infraestructura de seguridad nacional de Estados Unidos. Es decir, análisis de inteligencia, operaciones militares, ciberseguridad, posiblemente decisiones en tiempo real. Entonces aparece una pregunta muy seria. ¿De verdad el gobierno sabe cómo usar estas tecnologías correctamente? Porque aquí hay un detalle importante. Ni siquiera las empresas que crean estos sistemas entienden completamente cómo funcionan internamente. Sí, funcionan, sí, pueden hacer cosas increíbles, pero su comportamiento a gran escala todavía se está descubriendo. Miren, la realidad es que todo esto se está aprendiendo, amigos, sobre la marcha. No existe un manual, no existe un libro que diga así se integra la inteligencia artificial en un sistema militar global. La única forma de hacerlo es probando y aprendiendo mientras se usa y mientras muere un poco de gente. Y curiosamente el propio Hegseth ha estado presionando para que el ejército use más inteligencia artificial. Incluso dentro del mismo Departamento de Guerra se han impulsado campañas internas diciendo básicamente usen la IA, experimenten, integren estas herramientas.
Miren, el entusiasmo por la IA dentro del sistema militar es enorme y la razón pues es bastante sencilla. Las agencias de inteligencia tienen demasiada información, pero cuando digo demasiada me refiero a algo absurdo. Una agencia de inteligencia de Estados Unidos llegó a calcular que recopila tantos datos al año que necesitaría 8 millones de analistas humanos para procesarlos correctamente. 8 millones solo para una agencia. Es decir, tienen montañas de información, pero no suficientes personas para analizarla. Y aquí es donde entra la inteligencia artificial. Ustedes saben, estos sistemas pueden leer millones de documentos, analizar comunicaciones, transcribir conversaciones, procesar señales electrónicas, detectar patrones y hacerlo mucho más rápido que cualquier ser humano. En algunos casos incluso en tiempo real durante una operación militar. Ahora hablemos de la gota que rebosó el vaso. Resulta que el contrato entre el gobierno y Anthropic se vino abajo en un punto muy específico. Emil Michael, que ahora dirige parte de la investigación tecnológica del Departamento de Guerra, se acerca al fundador de Anthropic, Darío Amodei, y básicamente le dice algo así: mira, aceptamos el contrato, pero tienes que eliminar una cláusula. ¿Cuál era esa cláusula? La que prohibía usar la inteligencia artificial cloud para analizar enormes cantidades de datos comerciales sobre la población. O mejor dicho, la vigilancia masiva sobre la población. Aquí es donde hay que explicar algo que parece pequeño, pero en realidad cambia todo. Miren, la ley de seguridad nacional está llena de términos que significan una cosa para nosotros y otra completamente distinta en lenguaje legal. Palabras como privado, confidencial, vigilancia. En la conversación normal todos creemos entender lo que significan, pero en la ley no siempre significan lo mismo. Por ejemplo, si el gobierno hackea tu teléfono para ver lo que haces en Internet, eso es vigilancia. Si ponen cámaras por todas partes para seguir a la gente, eso es vigilancia. Pero aquí viene la parte curiosa. Si los datos ya existen y alguien los vende, analizarlos puede no ser considerado vigilancia legalmente. Y aquí aparece el verdadero temor. No solamente es que existe información sobre nosotros, eso ya ocurre, todos lo sabemos. El miedo es que ahora exista la capacidad de analizar toda esa información al mismo tiempo. Construir perfiles, entender patrones, saber dónde estás, qué haces, con quién hablas, qué buscas. No porque alguien te esté mirando directamente, sino porque los datos ya existen y una máquina puede conectarlos todos. Las leyes que protegen la privacidad se escribieron en un mundo donde el gobierno simplemente no tenía capacidad para procesar tanta información. En cierto modo, esa limitación tecnológica pues también funcionaba como una protección. Pero si de repente aparece una tecnología que elimina esa limitación, entonces cambia completamente lo que el gobierno puede hacer dentro de las mismas leyes, sin cambiar una sola palabra del código legal. Y por eso es que esta discusión entre el Pentágono y una empresa de inteligencia artificial es mucho más grande de lo que parece, porque en el fondo no se trata solamente de un contrato, se trata de una pregunta enorme que probablemente vamos a estar discutiendo durante muchas décadas. ¿Qué ocurre cuando los gobiernos adquieren la capacidad tecnológica de observar prácticamente todo? Incluso si las leyes nunca imaginaron que eso sería posible. Nos vemos en el próximo video de La Jugada Política. Si te gusta el contenido, suscríbete, comenta y comparte. Hasta pronto. Un abrazo fuerte para todos.